Apocalipsis 11, comenzando en el versículo 15. ¿Ya llegaron? Amén, amén. Comenzando en el versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Amén. Por favor, tomar asiento. Continuamos aquí viendo el libro de Apocalipsis. Sabemos que el versículo clave es Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. A este punto hemos visto que el juicio de Dios ha comenzado. Hemos visto 6 trompetas sonadas y hemos visto 2 ayes. Hemos estudiado y visto la gran devastación, destrucción que estas trompetas traen, una gran época de intenso dolor y sufrimiento. Ellos que sufren el juicio de Dios desean morir, pero la muerte no se encontraba. Deseaban la muerte más que tener que seguir pasando por este tiempo de gran sufrimiento. Comenzando en el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 14, vimos que sirve como un interludio entre los juicios que ya vimos. Vimos la 6ª trompeta y ahora aquí vemos la 7ª trompeta que no suena hasta el versículo 15 del capítulo 11. Es aquí que este interludio, podemos decir, aquí termina. Y es en donde nos encontramos aquí en nuestro estudio. Y nos encontramos, fíjate, en el punto medio del periodo de la tribulación, a la mitad de la semana de Daniel. Para entender, Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos dice que es durante este tiempo que la bestia rompe su pacto con Israel y revela su furia satánica. Así que el lugar es Jerusalén y el tiempo es el punto medio del periodo de la tribulación. Israel se encuentra una vez más adorando en el templo restaurado, el templo reconstruido bajo el liderazgo y la protección del anticristo. Su verdadero carácter todavía no se ha revelado. Los juicios mundiales terminan con la 6ª trompeta, y cuando se cumplan, o más bien dicho, al terminar los juicios de la 7ª trompeta, todos los reinos mundiales pasan al poder de Cristo Jesús. Las últimas 3 trompetas, 5ª, 6ª y 7ª, son los juicios, podemos decir, más pesados. Por eso también son conocidos como los 3 ayes. Apocalipsis 8:13 nos dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El primer ay es Apocalipsis 9, versículo 1 al 12, que también viene siendo la 5ª trompeta.
El segundo ay es Apocalipsis 9, 13 al 21, que también es la sexta trompeta. Y luego Apocalipsis 10 al capítulo 11, versículo 14, es el interludio que hemos estado estudiando. Y aquí vemos el tercer ay. Entramos al tercer ay en el Apocalipsis 11, versículo 15. Pero fíjate que corre hasta el capítulo 20, versículo 3, que también es la séptima trompeta. Entonces es mayoría de parte de nuestro estudio, en realidad es la séptima trompeta o el tercer ay. Y terminamos, si recuerdan nuestro estudio, el último estudio que vimos, con el versículo 13 y 14, que dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Vemos que este gran terremoto destruyó una parte de la ciudad y el número de los hombres que murieron fueron 7,000. Pero fíjate, todo esto que ha pasado y aún así no se arrepienten. No se van a arrepentir la gente de sus pecados. Podemos decir que sí fue lo suficiente para asustarlos, pero no quebrantarlos. Si se recuerdan aquel tiempo aquí, en este país, 9/11, se llenaron las iglesias. El gran temor que vino por ellos, sobre ellos, se asustaron, pero fíjate, no fue lo suficiente para quebrantarlos. Y así es la humanidad, así son los hombres. Y podemos decir que había remordimiento, pero no arrepentimiento. Y es lo que pasa muchas de las veces aún hoy en día. Y es aquí que se termina el segundo ay, pero existen 3 ayes. Nosotros hemos llegado aquí al tercer ay, el cual corresponde con la séptima y última trompeta. Entonces, aquí es donde vamos y lo que vamos a ver en esta noche nos vamos a enfocar en 2 puntos. La séptima trompeta, versículo 15 al 19 del capítulo 11. Y luego vamos a entrar al capítulo 12, la mujer y el dragón. Capítulo 12, versículo 1 al 6, para continuar en nuestro estudio. Aquí comenzamos con el primer punto de esta noche, la séptima trompeta. El versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Me encanta que dice esto. Vemos que el séptimo ángel toca la trompeta y hay una gran celebración en el cielo. Gran celebración. Y ponte a pensar, ¿qué contraste aquí? ¿Qué contraste? Si recuerdas el silencio que cayó sobre todo el cielo y el mundo cuando abrió el séptimo sello. No la trompeta, el séptimo sello. Y uno diría, recuerda que era todo silencio. Tan callado. Está tan callado que uno dice, ¿qué va a pasar? Pero aquí vemos que dan grandes voces en el cielo. Qué gran diferencia. Apocalipsis 8:1 dice así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No sé, yo sé que les he preguntado, no sé si has en realidad estado en un lugar que está completamente en silencio. Para mí, a veces yo digo, está todo tan callado que se oye fuerte todo, ¿no? Molesta. Cuando te toman el examen de los audífonos y que debes de oír el y como que sí, como que no, ¿no? ¿Oí algo o no oí algo? Está tan callado todo, trae los audífonos y estás como hasta estirando el cuello y
Así, el silencio, por media hora. Y es aquí fíjate, ahora aquí es una gran celebración que daba grandes voces. ¿Pero por qué? ¿Y quién las da? Primero es porque la séptima trompeta pone en movimiento la consumación final del plan redentor de Dios para el universo. Pero la séptima trompeta, fíjate, no solo anuncia el juicio consumidor sobre los incrédulos, sino también la coronación del Señor. Es lo que el punto aquí. Así que ya no es de estar callados, no es de estar en silencio. Y digo, no es de estar callados, estamos, y digo, estamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos. Porque para este tiempo el rapto de la iglesia ya pasó. Nosotros estamos ahí. Nosotros vamos a ser parte de esta gran celebración. Somos nosotros, su iglesia, tanto los ángeles que damos grandes voces diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjate, deja dártelo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Wow. Ahora, aunque la séptima trompeta suena aquí en el versículo 15 de este capítulo, los juicios asociados con ella, fíjate, no se describen hasta que lleguemos hasta el capítulo 15. Para poder entender los capítulos 12 al 15, son una paréntesis, llevándonos nuevamente hasta la séptima trompeta, es decir, un repaso o una ocasión, podemos decir, es una ocasión con un punto de vista diferente, un contraste. Y se los voy a explicar aquí. Aquí veremos la tribulación, pero no de la perspectiva de Dios, sino del lado de Satanás. Lo que él vio. O sea, de su perspectiva, de los eventos, de lo que, cómo se está desarrollando para entender. Fíjate, vemos que con gran voces celebran porque pueden ver que la victoria ya está en mano. Ya está a mano. Y hay un gran gozo que no se puede contener, incontenible, porque el poder de Satanás será destruido para siempre. Y nuestro Señor Jesús reinará supremo, reinará por los siglos de los siglos. Si recuerdan, y recuerda esto, Jesús rechazó tomar lo que Satanás le ofreció bajo, ¿qué? Sus propios términos, lo que Satanás le estaba ofreciendo. El Señor lo rechazó. Digo, no. Lucas 4, 5 al 8. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate, Jesús aquí a este punto toma lo que le pertenece a Él, lo clama, y ahora es a sus propios términos. Y el cielo se está regocijando. ¿Por qué? Porque ahora estamos al punto del establecimiento del reino del Señor. ¿Entiende? El mundo ahorita le pertenece a Satanás. Es como pudo tentar al Señor Jesús. El versículo 16 nos dice, fíjate: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. En esta celebración y las grandes voces que había en el cielo, de lo que estaba tomando lugar enfrente de ellos, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios.
ponte a pensar por un momento. Esta escena que estamos viendo del cielo, lo que se nos está desarrollando y permitiendo ver, es lo que se nos permite hacer hoy en día. Podemos decir tener un rasgo del cielo en la tierra. Ponte a pensar, ¿es aquí durante el servicio, durante las alabanzas, que levantamos manos, que nos postramos? Quizás levantas solamente una mano, pero ¿qué estamos haciendo? Adorando a Dios. Fíjate, nos estamos entregando. A veces llegamos cargados, deprimidos, cansados. Nos postramos ante el Señor y nos quebrantamos. Porque nos estamos entregando. Nos estamos rindiendo a Él. Un rasgo del cielo aquí en la tierra. Aquí en los servicios. Parte de la importancia de congregarnos. Porque lo hacemos como un cuerpo. Y aquí vemos que ellos, fíjate, se caen en reverencia, en quebrantamiento ante Él. Por lo que está pasando, están viendo el comienzo del reino de Dios. Y ellos simplemente lo están adorando. El versículo 17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Traducción en lenguaje actual lo dice así. Diciendo, Señor Dios Todopoderoso, tú vives y siempre has vivido. Gracias porque has demostrado tu gran poder y porque has comenzado a reinar sobre el mundo. Nos tenemos que recordar una vez más que el mundo le pertenece a Satanás. Es la razón que se lo pudo ofrecer al Señor Jesús y ser tentado. Fíjate, Satanás no iba a renunciar su reino sin luchar por él. Y es en ese gran esfuerzo que se le permite. O sea, Dios permitiera invadir el mundo con los demonios que salen del pozo del abismo durante los juicios de ¿qué? De la quinta y sexta trompeta. Pero ahora Jesús, el Rey verdadero, el Rey de reyes, el Señor de señores, regresa a establecer su reino terrenal. El versículo 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Traducción en lenguaje actual. Los pueblos que no creen en ti están enojados, pero ha llegado el día en que los castigarás con tu enojo. Ese día juzgarás a todos los que han muerto. Premiarás a los profetas, tus servidores, premiarás a todo tu pueblo y también a los que te respetan. No importa si son poderosos o humildes, tú los premiarás. Fíjate, ¿cómo podemos entender nosotros este versículo? Vemos que los pueblos que no creen en Él están enojados, molestos. Enojados, ¿por qué? Porque su ira ha venido. Porque la ira de Dios ha venido, ahora están enojados. Pero es el tiempo de juzgar a los muertos. Y dice, se airaron,
se traduce y da la idea que sugiere una profunda y continua hostilidad. No es de estar molestos o enojados por un momento, es un resentimiento ardiente contra Dios. El juicio es una referencia del juicio de ¿qué? De los incrédulos a la conclusión del reino, con el gran trono blanco que se van a presentar. Y hemos visto que no tienen nada de deseo de arrepentirse de sus pecados. Y es en ese resentimiento, hostilidad contra Dios, que las naciones se moverán a reunirse para su destrucción en Armagedón. Llega el día, la gran batalla. En realidad no es batalla porque Dios tiene la victoria. Y dice de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vemos que existen dos destinos. Los incrédulos serán juzgados y echados al lago de fuego. Pero el creyente recibirá galardón. Recibirá el galardón. Y así que vemos el castigo eterno o vida eterna. Las únicas dos opciones que existen, pero es tu decisión. Dios les dará el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. Y vemos que comienza con los pequeños a los grandes. Y dice de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora el creyente no es el que es responsable de la tribulación y la condenación en que están viviendo. Es el incrédulo, que se le siguen dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para venir y recibir al Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Lo rechazan, no lo aceptan, no quieren cambiar, prefieren vivir en el mundo, les gusta el pecado, no quieren renunciar esa vida. El versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahora fíjate, el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo terrenal, para entender, solamente fue un modelo, un cuadro de lo que está en el cielo. Vemos que el templo que está en el cielo está abierto. Y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca de su pacto es un símbolo de la presencia de Jehová entre su pueblo en la tierra. Aparte de representar su presencia, también representa el liderazgo y protección de Israel en el desierto. Lo que podemos entender de esto es que Dios está con nosotros. Hasta en los momentos más difíciles, más oscuros en nuestras vidas, Dios está con nosotros. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vemos que el juicio comienza. Pero el arca, tanto el templo, están seguros. Porque el Señor está ahí. Su presencia, su liderazgo, su protección, están ahí. Se me vinieron a mente estas preguntas. ¿Estás viendo al Señor en tu vida? Porque hay veces no lo vemos. Hay veces no lo queremos ver. En los momentos de fracaso, en los momentos más oscuros. Entiende esto, que el Señor está ahí. Su presencia, su liderazgo, su protección están ahí. Está con nosotros. Amén. Fíjate, capítulo 12, segundo punto. Vamos a leer el versículo 1 al 6. Aquí vemos la mujer, el dragón. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 12, dice,
apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regiría con vara de hierro y a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, por 1260 días. Y ahí paramos. Ahora, una vez más, el versículo 1, vemos que dice, apareció en el cielo, y pueden subrayar, una gran señal. Una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí en el capítulo 12 comenzamos a ver diferentes personajes, pero como ya había dicho, comenzando aquí en el capítulo 12 hasta el capítulo 14, es un resumen de este mismo periodo que vimos. Pero aquí vemos del punto de vista de Satanás, es un contraste. Vemos la rebelión original de Satanás aquí. Pero vemos que aquí luego dice, apareció en el cielo y una vez más, una gran señal. Lo primero que Juan ve en esta visión es una gran señal. Y esta es la primera de 7 señales que veremos en la última mitad de Apocalipsis. Ahora esta señal es un símbolo. Una vez más, esta señal es un símbolo, pero es importante entender que señala una realidad literalmente. Pero aquí podemos entender que la mujer que Juan vio no es real. Una vez más, es un símbolo, pero no lo podemos menospreciar o minimizarla en cualquier forma. ¿Por qué? Porque dice que es una gran señal. Una gran señal. Gran, la palabra es megas, que significa enorme. Esto es grande, el significado de esta señal es grande, es megas, enorme. Que es, dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, wow, que sí hay confusión en esto. Te pones a leer los comentarios y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y los otros piensan que es esto. Pero ¿quién es esta mujer? Esa es la pregunta. ¿La iglesia? No creo. Porque la iglesia no le dio luz a Jesús. Pero si preguntas la iglesia católica nos va a decir que es María. Y miran al Hijo como Jesús. Pero no lo puede ser. Porque cuando te pones a estudiar las Escrituras, y veremos que las Escrituras no soportan esta teoría. Para entender, la mujer es la nación de Israel. Las Escrituras ayudan a interpretar las Escrituras. Creo que lo he dicho antes. Las Escrituras ayudan a interpretar a las Escrituras. Amén. ¿Te recuerdas el sueño de José en el Antiguo Testamento? Génesis 37. Génesis 37, versículo 9 al 11, soñó aún otro sueño. ¿Por qué? Porque José siempre estaba soñando. Soñaba.
Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vemos que su padre entendió el sueño. Su padre entendió el sueño porque Jacob era el sol. Raquel, su madre, era la luna. Sus hermanos eran las 11 estrellas y él mismo, José, siendo la 12ª estrella. Así que cuando sumas todo esto, nos lleva a la conclusión que Israel es la mujer. Fue la nación de Israel que nos trajo a Cristo Jesús, el Mesías al mundo. Pero fue María. No. Fue a través de este linaje que vino Jesús. Claro que María tuvo su rol y tiene importancia en esto, pero aún vamos a seguir desarrollando esto. El versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos que Juan nos describe primeramente cómo estaba vestida la mujer y después Juan observa su condición. Ella estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ponte a pensar. Tanto como Israel sufría los dolores como una mujer con dolores de parto. La mujer en su ansiedad de alumbramiento es un ejemplo de cómo Israel tenía ansiedad, dolor por la venida de ¿qué? De su Mesías. Si no has comprendido lo que estamos viendo, nos sirve como podemos decir el telón de fondo para la batalla entre una mujer y Satanás. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La causa del dolor como de parto es la persecución por parte de Satanás, el cual trata de destruir a la madre. ¿A quién? A Israel. Y verdaderamente, ¿cómo ha sufrido Israel? ¿Cómo sufrió Israel? Ha sufrido gran dolor cuando el Mesías vino la primera vez. Y ellos no lo aceptaron y ahora sufrirán ¿en qué? En su segunda venida. Pero toma en cuenta lo que vemos aquí. Desde el capítulo 3 de Génesis. Desde el capítulo 3 de Génesis es la promesa del Redentor. El pecado había entrado al mundo y Dios traería la solución por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Vemos la palabra enemistad, odio, enemigos, hostilidad, rencor, aborrecimiento. Entre ti y la mujer. Hay una batalla entre la mujer y el diablo, no es María. Y entre tu simiente y la simiente suya. El diablo tiene hijos. Ellos, te voy a decir, hasta vienen a la iglesia. ¿Quién son? Los incrédulos. Los perdidos. Y la simiente suya. Jesucristo y los hijos de Dios, los que nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Existe este gran conflicto y es dicho desde el principio. Pero fue con Israel y continúa con la iglesia. El gran conflicto. La simiente de Satanás y la simiente de Dios.
Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. Y dice, te herirá en la cabeza. Esta te herirá. ¿Quién es Jesucristo? Que herirá la cabeza de la serpiente. El Mesías tendría la victoria después de ser resucitado de los muertos. La resurrección. Él vive. Cristo vive. Amén. Y tú le herirás en el calcañal. Esto está hablando de qué? De su arresto, la crucifixión. Satanás creyó que él tenía la victoria cuando Cristo murió. Pero no es así. No es así. Porque él vive. El versículo 3 nos dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Vemos que aquí es otra señal, pero lo que no es una gran señal. Es otra señal, pero no es una gran señal. La otra señal vemos que es un grande dragón escarlata. Escarlata representa sangre y homicida. Y es lo que es Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es confirmado que el dragón es Satanás. Fíjate el versículo 9. Y fue lanzado fuera de el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Diademas significa una corona de gobernante soberano. 7 cabezas representan las autoridades y poderes. Podemos decir los gobiernos. Y 10 cuernos son representantes de qué? De su poder. Ahora, recuerda que Dios lo ha permitido gobernar el mundo desde la caída del hombre. Y se le permite hacer esto hasta el tercer ay o hasta la 7ª trompeta, cuando cambia todo. El versículo 4 dice, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y lo que vemos aquí, pues claro que es la caída de Satanás del cielo. En su rebelión se llevó una 3ª parte de los ángeles, que son los ángeles caídos, o mejor dicho, demonios. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, nos dice esto: ¿cómo caíste del cielo, oh Lúcero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En el gran plan de Satanás, y es el plan de Satanás,
Su intento era ¿qué? De destruir, de devorar a su hijo, el recién nacido Cristo Jesús. Y lo haría en usar, ¿quién? A Herodes. Si recuerdas la historia, con un decreto para matar a los niños, pero el intento era matar a Jesús. Si no sabes de lo que estoy hablando, le quieres dar un repaso, puedes leer Mateo capítulo 2. Ahí está la historia. Léanlo a su tiempo. Y así que vemos que hubo una batalla en el cielo y los ángeles caídos llegaron a la tierra. Entendemos y vemos que hay una gran guerra contra Dios. Y Satanás ha dirigido todos sus esfuerzos hacia la persecución del pueblo de Dios para eliminar, ¿qué? El linaje del Mesías. Lo vimos, fíjate. Regresa en la historia. ¿En la historia de quién? De Moisés. Quiso destruir el linaje con Esther. Quiso destruir el linaje. José y María. Quiso destruir el linaje. Porque existe ese conflicto. El versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjate, ninguno de sus planes, es decir, los planes de Satanás, funcionaron. La mujer dio a luz a un hijo varón. Esta es conocida como, ¿qué? Como la encarnación del hijo de varón, el cual es Cristo Jesús. Dios se hizo hombre. Jesús es el linaje del linaje de David, según la carne. Por eso es judío de judíos, hijo de Abraham, un miembro de ¿qué? De la tribu de Judá, descendiente de David. Es increíble, ponte a pensar. Y para mí esto, yo digo, wow. Estamos viendo en realidad la historia completa de la Biblia, desde el principio de Génesis y el propósito y cómo llegó, y estamos aquí en Apocalipsis y cómo se va a llegar y establecer el reino de Dios al fin. Y dice aquí que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y aquí está hablando de la segunda venida de Jesús, el milenio. Salmo 2. A su tiempo lo pueden leer. Ahí anótenlo. Me encanta ese salmo, como lee, pero ahora lo puedes entender. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Una referencia aquí a la ascensión al cielo, en donde está hoy en día. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Está a la diestra del Padre y Él está haciendo intercesión por nosotros. El versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, entiendan que el desierto es un lugar de protección que fue preparado por el Señor. Israel, la mujer, huyó al desierto y vieron los milagros de Dios, su provisión y protección. Claro que aquí no cabe duda que Juan está, podemos decir, le están corriendo muchas escenas, le está corriendo mucho a través de su mente. Una de ellas, yo digo, de una de las cosas que quizá le está corriendo a través de su mente sería cuando José y María corrieron, ¿qué? Con el niño Jesús a Egipto para escaparse del plan de Herodes. Y dice para que allí la sustenten por 1270 días. Pero aquí lo que vemos es una referencia a la segunda parte de la tribulación, la cual es ahora la gran tribulación. Jesús les dice a los creyentes judíos que huyeran cuando se revelara el anticristo por un periodo de tiempo, el cual es 1260 días o el periodo de 3 años y medio.
Voltea conmigo, vamos a Mateo. El Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Comenzando en el versículo 15. ¿Ya llegaron a Mateo 24? 2 personas, los espero. Mateo 24. Comenzando en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vemos que Jesús, fíjate, tomó el tiempo de explicarles el tiempo de la destrucción del templo en el futuro, hablando de las señales de su venida. Él habló acerca de la gran tribulación que vendría sobre la tierra. Sería un terrible tiempo de problemas, los cuales el mundo jamás había visto o experimentado. Ya vimos que las profecías en la Biblia son predichas en el calendario babilónico. Y es en su calendario que contiene solamente 360 días en un año. Y en decir que de acuerdo con este calendario, 1260 días vienen siendo 3 años y medio. Así que por 2060 días, los 3 años y medio, Jesús les dijo a los judíos que huyan al desierto. Él va a proveer por ellos por 3 años y medio, que son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Increíble. Increíble lo que estamos viendo. Pero uno dice, ¿qué me puedo llevar de todo esto, pastor? ¿Qué es lo que te voy a decir? Anoté 5 puntos de aplicación aquí. La aplicación siempre es importante porque es algo que podemos entender, aplicar, le podemos dar un repaso al estudio. Pero el primer punto de aplicación es esto. Deja preguntarte, ¿estás preparado o preparada con la palabra de Dios? Lo tenemos que estar porque hay mucha doctrina falsa, ideas erróneas. Hay que hacernos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Entender estas cosas. Porque vienen muchos y quieren traer confusión. Segundo, hemos visto mucho del futuro hoy en día, pero no es para que te asustes, para que tengas miedo, temor. Más que nada, espero que esta enseñanza te despierte y te pongas bien con Dios. 3. Recuerda que es tu decisión. Solamente existen 2 destinos. Quizás el Señor te está hablando. Y Él es el que nos pone esta pregunta a nosotros en este día. ¿Cuál escoges? ¿Vida eterna o ser condenado por toda la eternidad? Solamente tú puedes contestar esa pregunta. 4. Recuerda que son los incrédulos que serán juzgados y echados al lago del fuego, pero el creyente recibirá el galardón. Así que vemos que es una decisión entre castigo eterno o vida eterna. Pero es tu decisión. ¿Y cómo vas a responder? 5. Dios te tiene aquí en este día, y yo creo que es con un propósito. Es para que podamos creer en tu corazón y confieses en tu boca que Jesús es el Señor.
Invitarlo a tu corazón, invitarlo que sea tu Señor y Salvador. Porque todo esto se va a llevar a cabo. Se va a cumplir. Me encanta ver esto. Me encanta ver la palabra de Dios y toda la referencia que trae. Porque Él es igual ayer, hoy y mañana. Es el Dios Todopoderoso. Puedo decir que es mi Salvador. Pero es algo que cada uno de nosotros lo tenemos que hacer personalmente. Tener esa relación con Él.